es Andrés Ahumada, nos va a platicar cuando la distancia juega a tu favor. Exactamente. Bueno, gracias por invitarme, por darme la oportunidad. Yo les voy a hablar de funciones de distancia y cómo estas funciones de distancia, luego las defino, me van a ayudar para obtener resultados topológicos en variedades riemannianas, ¿sí? La inspiración está un poco dada por la teoría de Morse, ¿sí? La teoría de Morse lo que busca es, a través de funciones suaves, tratar de obtener cómo es topológicamente nuestra variedad. Por ejemplo, si tenemos una superficie, ¿sí? Y consideramos la función altura, ¿sí? Y yo les digo que a partir de, aquí tenemos R, ¿sí? De repente, las curvas vamos a mirar las curvas de nivel de esta función, de la función altura. Y de repente, aquí tenemos un punto, después, conforme vamos avanzando, tenemos un círculo, vamos avanzando, tenemos otro círculo, eventualmente llegamos a un punto especial y tenemos un 8. Seguimos avanzando un poquito después y tenemos ahora dos círculos. Seguimos avanzando y de repente volvemos a tener otro punto especial y tenemos otro 8, ¿sí? Y seguimos avanzando y ahora tenemos círculos y llegamos a un punto, ¿sí? Podemos reconstruir nuestra variedad S a través de las curvas de nivel, ¿sí? Obtenemos un toro, ¿sí? O sea, en realidad esto es lo que es un toro, ¿sí? Aquí tenemos nuestro puntito, después son círculos, aquí tenemos el 8, son dos círculos, otro 8 y círculos, ¿no? Entonces, la teoría de puntos críticos de funciones de distancia está inspirada en estas propiedades, sin embargo, para poder un poquito generalizar, ¿sí? Porque después voy a ver que estas funciones de distancia ya no dependen de normalmente las funciones de distancia no son suaves, ¿sí? Y la teoría esta que voy a introducir no va a depender de la suavidad de mi variedad, ¿sí? Ok. Entonces, vamos a trabajar con una variedad riemanniana, ¿sí? ¿Sí? Ok. Sabemos que conexa, variedad riemanniana, conexa, ¿vale? Entonces aquí tenemos nuestra variedad riemanniana, ¿vale? Consideramos dos puntitos, P y Q, ¿sí? Lo que queremos hacer es un poco cambiar nuestra noción de variedad diferenciable, donde estamos aprovechando la noción de diferenciabilidad por una noción de espacio métrico y usar la distancia entre dos puntos, ¿va? Entonces, lo primero que voy a hacer es definir la distancia de dos puntos en una variedad riemanniana, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos dos puntos, P y Q. Como es conexa por trayectorias, porque es una variedad, y existen curvas que los unen, ¿vale? Entonces, yo sé cómo medir la longitud de una curva usando la métrica riemanniana, ¿sí? La longitud, si esta es C, la longitud de C es igual a la integral, pues si C va del 0,1 a M, del 0,1, ¿sí? Del vector tangente, la norma con respecto a mi métrica, y esta es la longitud, ¿vale? Aquí depende de la métrica que estamos usando, ¿sí? Ok, entonces voy a definir la distancia de P a Q
¿sí? Como el ínfimo sobre todas las curvas que los unen de las longitudes, ¿sí? Ok, entonces ya un resultado de geometría riemanniana es que esta métrica, bueno, efectivamente es una métrica, y que la topología inducida por esta métrica, o sea, por esta función distancia, es la misma topología que nosotros le dimos originalmente. Entonces no nos preocupamos, no le estamos cambiando la topología, ¿ok? Entonces, ya ahora cambiamos y tenemos una variedad con una función, le voy a poner una G aquí, una función distancia. Ahora esto es un espacio métrico, ¿sí? Y voy a trabajar con este espacio, una variedad con su métrica usual, distancia, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué son las funciones distancia? Entonces, estoy en una variedad con una distancia heredada por la métrica riemanniana, ¿sí? Entonces, imagínense que tengo un conjunto cerrado, ¿sí? Entonces, yo defino la función distancia AA, o sea, la función distancia hacia AA, ¿sí? Es la distancia, es una distancia, le voy a poner subíndice A, que va de la variedad a R, a los reales, ¿sí? Y lo que me mide es la distancia del punto P al conjunto A con la métrica, con la función distancia esta, ¿sí? Donde este es el mínimo de todas las distancias de G, P, Q, tal que Q está en A. ¿Sí? Ok. Entonces, yo tengo un punto P y calculo la distancia de P a mi conjunto A. ¿Sí? Entonces, esta es la función distancia A. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, por ahí de los 60s, unos matemáticos, Karsten Grove y Shiohama, trataron de demostrar un teorema de la esfera, ¿sí? Tratar de dar ciertas condiciones para una variedad riemanniana y obtener que es homeomorfa a la esfera, ¿sí? Pero se dieron cuenta al demostrarla que la información que ellos necesitaban estaba dada por estas funciones, ¿sí? Es decir, nosotros consideramos una función, una variedad riemanniana con ciertas propiedades, y se consideran dos puntos cuya distancia es máxima, ¿sí? O sea, consideramos una variedad compacta, entonces podemos hablar de la distancia máxima entre todos los puntos, ¿sí? Y a eso se le llama el diámetro, ¿vale? Entonces descubrieron que el diámetro, si tenemos dos puntos cuya distancia es máxima, ¿sí? Esos dos puntos están relacionados y guardan cierta relación uno con el otro, y de eso les voy a hablar, ¿vale? Entonces, otra vez tengo mi variedad riemanniana, ¿sí? Pero ahora vista como espacio métrico, ¿sí? Ojo, vamos a ver. Ahorita estoy hablando de simplemente variedades riemannianas conexas. Esto nos da que esto es un espacio métrico, pero queremos, de cierta manera, que esta distancia se realice, ¿sí? Que la distancia entre dos puntos se cumpla para una curva, y a esa curva les vamos a llamar segmentos geodésicos, ¿sí? Y para que eso suceda necesitamos pedirle que esta variedad sea completa. ¿Qué quiere decir completa? Que si yo tengo una geodésica que nos la da la métrica riemanniana, la podemos extender infinitamente, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos un abierto en R2, ¿sí? Y esta es nuestra variedad riemanniana
con la métrica usual de R2, si tenemos, las geodésicas son rectas, entonces yo parto de un punto y eventualmente voy a llegar, supongamos, a una fronterita. Ya no puedo extender mi geodésica. Esto no es completo, ¿sí? Tenemos que se tiene que satisfacer que toda geodésica se pueda extender infinitamente, ¿sí? Ok, entonces a esas se les llama completas, geodésicamente completas, ¿sí? Y tenemos un resultado de Hopf-Linot que nos dice, bueno, que esta sea geodésicamente completa equivale a decir que este espacio métrico es completo como de análisis, ¿sí? Ok, entonces tenemos nuestra variedad riemanniana con nuestra métrica, nuestra función distancia g, y queremos ver ciertos puntos particulares, ¿sí? Consideramos un conjunto A y voy a llamar un punto crítico fuera de un punto crítico P, ¿sí? Si yo considero cualquier vector tangente en P, si existe una geodésica minimizante, ¿sí?, que una AP con el conjunto A, de tal modo que este ángulo sea menor o igual que pi medios, menor estricto que pi medios. Si este ángulo, si alfa, es menor que pi medios, ¿sí? Pero esto es para cualquier vector, entonces yo me tomo otro vector y existe otra geodésica, ¿sí?, que esta geodésica, este angulito beta también es menor que pi medios, ¿sí? Y esto es para todos los vectores, ¿sí? Ejemplos de puntos. Y vamos a ver, bueno, esto es un punto crítico. Un punto regular, ¿sí? Es lo contrario a un punto crítico. ¿Qué quiere decir? Que existe un vector B, de manera que el espacio tangente en Q a la variedad se puede dividir en dos, y todas las geodésicas que unen a Q con A ¿sí?, están de un mismo lado de ese espacio tangente, ¿sí? Entonces esto es un punto regular y esto es un punto crítico, ¿vale? En estos no puedes decir existe un vector V de manera que todas las geodésicas estén de un mismo lado del espacio tangente, ¿vale? Entonces, ejemplitos. Voy a considerar la esfera de dimensión n, de dimensión 2, ¿vale? Entonces, considero mi esfera, considero dos puntos antipodales, P y Q. Consideramos A como un casquete alrededor de P. ¿Sí? Este va a ser A. ¿Sí? Entonces, si yo considero un punto cualquiera aquí, por ejemplo en el ecuador, existe una única geodésica que une a con el conjunto A, que son los círculos máximos, bueno, que pasa por este punto y por P, ¿sí? Entonces, tengo aquí mi geodésica, ¿sí? Es una única geodésica. Entonces yo puedo decir, bueno, entonces me considero el vector B que tiene que existir para que sea punto regular, como este, ¿sí? Entonces este punto es regular, ¿sí? Sin embargo, si yo considero este punto, hay una infinidad de geodésicas que unen al conjunto A con Q, ¿sí? Son todos los círculos máximos. Y por atrás. ¿Sí? ¿Sí? Entonces no puedo escoger un vector B de manera que todas las geodésicas que lo unen con A estén de un mismo lado del espacio tangente. ¿Sí? Entonces este punto Q es crítico. ¿Sí? Ok. Este punto es crítico. Y este es regular. R es regular.
Ok, otro ejemplito. Imagínense ahora el toro. ¿Sí? Lo voy a dibujar como cuadrito. ¿Sí? Entonces, y mi punto P, el conjunto A va a ser un solo punto. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes van a ser los puntos regulares? Pues van a ser todos, excepto unos particulares que están en la identificación. ¿Sí? Este es un punto, ¿cómo se llama? Crítico. Este y este. ¿Sí? Están identificados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si se fijan, este punto A, si lo uno con este punto, que a la vez es este punto, hay dos geodésicas que los unen. ¿Sí? Entonces, tienen un ángulo de pi. Entonces, cualquier otra geodésica, bueno, son dos. Entonces, si yo considero cualquier vector tangente a la variedad en A, pues va a estar de un lado o del otro de estas dos geodésicas. ¿Sí? Entonces, por eso este es crítico. Este es crítico de A, análogamente acá. ¿Sí? Y análogamente acá. ¿Sí? Sí, está en el centro. ¿Sí? O sea, esta distancia es la misma que esta, y que esta, y que esta. Y esta es la misma que esta. ¿Sí? Entonces, para un punto A tenemos 3 puntos críticos. ¿Sí? Entonces, si este es P, este y este son los puntos críticos. ¿Sí? Y que en la teoría de Moore son exactamente los mismos puntos críticos. ¿Sí? Ok. Otro ejemplito. Y ya paso a otra cosa. Imagínense un cilindro infinito. ¿Sí? Entonces tengo y considero un punto P aquí. ¿Quién serían los puntos críticos de ese punto P? Sería como el antipodal del circulito que lo atraviesa aquí horizontalmente. ¿Sí? Aquí hay dos geodésicas que los unen. ¿Sí? Entonces cualquier vector tangente aquí, ¿sí? Pues va a estar de un lado de las dos geodésicas. Entonces este no está separado. Nuestro espacio tangente no está separado en dos. ¿Sí? Sin embargo, si considero aquí un punto, sigue habiendo dos geodésicas que los unen. ¿Sí? Y yo puedo considerar este vector B, que es el que lo hace regular. Porque todas estas, que son las únicas dos geodésicas que lo unen con P, están de un lado del espacio tangente. Aquí está. ¿Sí lo ven? Entonces, todos estos puntos son regulares. El único, como el polo norte de este cilindro, crítico es Q. ¿Sí? Ok. Vale. Entonces, vamos a trabajar un poco sobre la teoría de funciones de distancia, ¿sí? Y entonces les voy a mencionar ciertos resultaditos. Por ejemplo, si yo tengo otra vez mi variedad, ¿sí? Y tengo mi conjunto A, ¿sí? El conjunto U de los puntos regulares es abierto. ¿Sí? ¿Cómo podemos ver eso? O sea, me tomo un punto regular, ¿sí? E imagínense que no existiera ningún épsilon, de manera que la bola esté contenida en U. ¿Sí? Quiere decir que me puedo construir una sucesión de puntos, ¿sí? Críticos que convergen a Q. Entonces Q no sería crítico, no sería regular, sería crítico por esa convergencia. ¿Sí? Porque no solo convergen los puntos, también convergen los vectores tangentes. Y entonces tendríamos aquí o sea, todas las geodésicas, no existiría el vector B, pues, ¿sí?
¿Sí lo ven? Entonces, el conjunto de puntos regulares es abierto. Otra cosita. Pues ya es abierto, entonces puedo decir, bueno, este es el abierto. ¿Sí? Otra cosita es, bueno, puedo considerar para cada punto P regular, le puedo asociar el vector B que lo hace regular. ¿Sí? Entonces, este nos va a dar un campo vectorial sobre el vector sobre el conjunto abierto U. ¿Sí? A cada punto P le asocio el vector B que lo hace regular. Entonces tenemos un campo vectorial. ¿Sí? Aquí lo estoy haciendo medio tramposamente porque el siguiente resultado es que efectivamente las curvas integrales, las soluciones del campo vectorial, se van a acercar o se van a alejar en distancia del conjunto A. ¿Sí? Si yo tengo la curva integral que pasa por el punto Q al tiempo t y calculo la distancia de G a A, ¿sí? Esta va a ir creciendo, crece conforme t crece, ¿sí? Entonces tenemos un campo vectorial que lo que hace es como que se va alejando de mi conjunto A, ¿sí? En el conjunto U de los puntos regulares, ¿sí? Entonces uno podría pensar que entonces la información topológica de mi variedad está guardada en los puntos críticos, porque en los puntos regulares pues es súper rectificable, es súper, no sé, sabes todo en el conjunto regular, ¿sí? Entonces, ok, entonces ya sabemos que donde estamos en el conjunto U de los puntos regulares, nuestro campo está derechito, ¿sí? Ok. Entonces, ¿qué otra cosita? Entonces, una proposición, un lemita, es que si yo considero puntos máximos locales de la distancia, ¿sí? O sea, los puntos que son máximos locales de distancia de A son críticos, ¿sí? Entonces esto se llama el lema de Berger. ¿Sí? Entonces otra vez imagínense que tenemos nuestra esfera. Entonces ahora mi conjunto va a ser un punto P, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los máximos locales de esta función? Pues el antípoda, ¿sí? Y como vimos antes, pues es punto crítico, ¿sí? Pero podría suceder, no sé, a ver, que tengamos un punto acá, P, y tenemos nuestra variedad, y por aquí se aleja, ¿sí? Este punto es máximo local de P, pero a lo mejor no es global. De repente aquí se puede ir más lejos, ¿sí? Para demostrarlo es un poco técnico, pero usa esencialmente que es máximo localmente. Son propiedades locales, entonces no hay problema, ¿va? Ok. Entonces, pues ya tenemos ciertas propiedades sobre los puntos críticos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues el lema de un teorema de función implícita, ¿sí?
¿Sí? Entonces consideremos igual otra vez nuestra función distancia. ¿Sí? Entonces, función implícita en esta teoría. ¿Sí? Entonces tenemos otra vez nuestra variedad. ¿Sí? Tenemos el conjunto. Tenemos el conjunto A. A ver. Crítico de A, que es el conjunto de los puntos críticos con respecto a la función distancia. ¿Sí? Y consideramos una curva de nivel, una superficie de nivel. Entonces distancia G A inversa de R. ¿Sí? Suponemos que esta superficie de nivel no intersecta este conjunto. ¿Sí? Entonces, esta cosa es una n-1 variedad diferenciable. ¿Sí? Entonces, imagínense que tienen vamos a darle cartas a este conjunto. ¿Sí? Entonces consideramos un punto aquí. ¿Sí? Y por ahí va el conjunto de nivel. ¿Sí? Y por otro lado tenemos el campo vectorial, ¿no? En una vecindad. ¿Sí? Entonces consideramos una hipersuperficie transversal a este vector. ¿Sí? Y el flujo nos va a dar un difeomorfismo entre lo verde y lo morado. Y entonces ya tenemos cartas locales para el conjunto de nivel. ¿Sí lo ven? Ok, entonces ya tenemos el de función implícita. Ok, el otro, lo voy a poner acá, es el lema de isotopía. ¿Sí? Entonces, lema de isotopía. Que nos dice esencialmente si críticos de A intersección con la inversa de A es vacía, entonces ¿qué? Entonces la imagen inversa, o sea la curva de nivel, la de superficie de nivel R1 es homomorfa a la otra. ¿Sí? Y de hecho todo esto es difeomorfo a un cilindro con tapas esta variedad. ¿Sí? Ok, imagínense, a ver, tenemos nuestra variedad esta. Entonces tenemos el nivel R1 y el nivel R2. ¿Sí? No hay ningún punto crítico entre estos dos en este anillo. ¿Sí? Entonces pues tenemos el campo que nos da la definición de ser regular aquí. Y este nos va a dar el homomorfismo entre esta y esta. Sí, simplemente dejamos fluir el campo, esta variedad, a la otra. ¿Sí? ¿Sí lo ven? ¿Sí? Es justamente como en el gradiente de una función del toro. Entonces tenemos el toro, tenemos la función altura otra vez, y el gradiente va hacia acá. ¿No? ¿Sí? Entonces las líneas de flujo de este campo vectorial nos van a decir
Pues precisamente aquí que no hay puntos críticos entre estos dos, ¿sí? Esta es homomorfa a esta. Y el flujo gradiente nos da el homomorfismo entre esto y esto, ¿sí? Y de hecho esto es difeomorfo al cilindro, con tapas esta y esta, ¿vale? ¿Sí? Vale. Entonces, tenemos función implícita, el lema de isotopía, y entonces lo que quiero hacer es demostrarles un teorema de la esfera, porque pues, me gustan las esferas, ¿vale? Y el teorema dice lo siguiente. Teorema tenemos una variedad riemanniana completa y compacta, sí, tal que, a ver, ¿qué? Que existe un punto P en la variedad tal que tiene un único punto crítico. ¿Sí? Entonces, M es homomorfa a Sn. ¿Sí? Vale. Entonces, vamos a tratar de demostrarlo. Voy a dejar ese dibujito. ¿Cómo? En este caso A es el conjunto que solo tiene A. Sí, exactamente. En este caso, pues este es A. ¿Sí? Y vamos a considerar la función distancia al punto P. ¿Sí? Entonces, pues consideramos P, existe tal P y existe un punto crítico, Q. ¿Sí? ¿Vale? Entonces de geometría riemanniana sabemos que localmente podemos dar una vecindad suficientemente pequeña de manera que es difeomorfa a un disco. ¿Sí? Y puede ser tan pequeño que los dos tengan una vecindad de ese mismo tamaño. ¿Vale? Entonces, fuera de aquí, esta es nuestra variedad M, fuera de aquí tenemos un campo vectorial que nos lo da la definición de regularidad. ¿Sí? Esos se les llama tipo gradiente, porque tienen la misma chistosada que gradientes. ¿Vale? Entonces, por acá existen el campo vectorial. ¿Vale? ¿Sí? Ok. ¿Y ahora qué hacemos? Pues podemos decir que la distancia G de P a Q igual es un número R0. ¿Sí? Este es el único punto crítico. Entonces, todas las curvas de nivel o las hipersuperficies de nivel son homeomorfas una entre sí, todas, desde si, o sea, esta, perdón, es homeomorfa al disco de dimensión n, ¿sí? Para todo R en 0, R0. ¿Sí? Por el lema de isotopía. No tenemos puntos críticos, entonces podemos hacer todas que sean homomorfas al disco. ¿Sí? En realidad, pues todos estos dan vuelta, ¿no?
Ok. Y de hecho, pues hasta acá. No quiero dibujar esto, porque ya casi les estoy diciendo, pues eso es lo que pasa. Pero en realidad eso, ¿sí? Entonces, podemos hablar, para un R suficientemente grande, ¿sí? Si yo considero la bola centrada en P de ese radio, ¿sí? La bola centrada en P de radio epsilon, de radio suficientemente grande, cercano a R0, ¿sí? Y considero su complemento, ¿sí? Yo digo, bueno, entonces, para el R suficientemente grande, esto está contenido en esta bola, la bola centrada en Q de radio epsilon, ¿sí? Sí, o sea, esencialmente después ya el complemento va a ser solo como un cachito de este tipo. ¿Sí? ¿Vale? Y entonces usamos un teoremón que dice, es el teorema generalizado de Schönflies, con la inclusión, ¿sí?, de la frontera. Su frontera es una esfera. La frontera de es homomorfa a Sn-1. ¿Se acuerdan del lema, el teorema de función implícita? ¿Sí? Pues si esta es homomorfa a esta y a esta y a esta, pues esta ya sabemos que es difeomorfa a la esfera, de dimensión n-1. ¿Sí? Solo este cachito. ¿Vale? Entonces, nos dice, bueno, entonces efectivamente aquí tienes un circulito. ¿Sí? Y ya, pues ya tienes el homomorfismo, porque todo M menos esto, que es esto, es un disco. Y lo demás también es un disco. Que están no sé cómo explicarlo. El teorema generalizado de Schönflies nos dice esto es un disco. ¿Vale? Pero nosotros, como construimos estas curvas de nivel, estas hipersuperficies de nivel, pues es un disquito. O sea, te vas por las curvas, las líneas de flujo, y todo esto es un disco. Entonces son dos discos pegados en esta frontera. ¿Sí? Y entonces pues ya tenemos nuestro homomorfismo. ¿Sí lo ven? ¿Más o menos? ¿Sí? Entonces, pero, o sea, y entonces ya esto es homomorfo a la esfera. ¿Sí? Entonces, sin embargo, no es como como llegaron. O sea, lo que hicieron Groff y Shiohama es que si tenemos una variedad, no tenían este teorema. Aquí están suponiendo muchísimo que tiene un único punto crítico. ¿Sí? Entonces, lo que hicieron ellos fue, pues considera una variedad riemanniana, variedad riemanniana completa y compacta, completa, con curvatura seccional mayor o igual que mayor estricto que 0, y el diámetro de la variedad menor o igual que pi, bueno, aquí es delta mayor estricto menor o igual que k. Entonces M es homeomorfo a Sn. ¿Sí? Entonces, rapidín, esto, no sé si conozcan el teorema de Bonnet, nos dice que si tenemos la curvatura seccional acotada por debajo, ¿sí?, entonces mi variedad es compacta. Entonces de acá ya tenemos la compacidad. ¿Sí? No solo eso, nos dice, bueno, si está acotada por debajo por un número, esto es mayor o igual que pi entre 2 raíz de delta. ¿Sí? Y nos dice que el grupo fundamental es finito. ¿Sí? O sea, bueno, tiene finitos generadores. ¿Sí?
Entonces, por un lado, pues ya con esta cota descubrimos que es compacta. Ahora necesitamos obtener un punto en esa variedad que tenga un único punto crítico. Entonces yo les digo, bueno, imagínense que tenemos, con que es compacta ya, pues existen dos puntos diametralmente opuestos. Entonces existen P, Q en M, tal que la distancia de P a Q es igual al diámetro de M. ¿Sí? Entonces yo les digo, bueno, estos precisamente son los puntos que me hacen el juego. ¿Sí? El lema de Berger nos dice, entonces este es punto crítico, Q es punto crítico de P. ¿Sí? Porque es un máximo local. Es máximo global, entonces en particular es local. Entonces ya, si consideramos la distancia a P, pues Q es punto crítico de esta distancia. Falta ver que es único. Ahí es donde, donde tenemos el mayor problema. Y para eso se ocupa un teorema súper, que se llama el teorema de comparación de Toponogov. ¿Sí? Y nada más se los voy a enunciar, o les voy a decir qué es lo que dice más o menos, pero es un teoremazo. Entonces imagínense que tienen un triángulo, es teorema de comparación de triángulos. Entonces tenemos un triángulo geodésico, ¿sí? Con gamma 1, gamma 2 y gamma 3. Esto está metido en M, ¿sí? Tenemos un ángulo alfa 3, alfa 1 y alfa 2, ¿sí? Entonces, el teorema de Toponov lo que nos dice es, existe un triángulo aquí lo voy a poner, MH, ¿sí? Gamma 1 barrita, gamma 2 barrita, gamma 3 barrita, con alfa 2 barrita, alfa 3 barrita y alfa 2 barrita. Tal que pues, la longitud de cada una de las geodésicas es la misma. Y los ángulos de los alfa i barritas, es menor que el alfa i. ¿Sí? Pero ¿quién es MH? MH es la variedad, la 2 variedad, la superficie, completa, simplemente conexa, o sea, de curvatura seccional, H, ¿vale? Entonces, si mi curvatura seccional, bueno, y esto es si la curvatura de K, de M, que es K, es mayor o igual que H. ¿Sí? Si yo tengo una variedad riemanniana con curvatura seccional acotada por un número, yo puedo comparar estos triángulos, los triángulos geodésicos en mi variedad, con triángulos geodésicos en MH. Y MH es R2 si H es 0, es el plano hiperbólico si H es negativa, y es S2, un poco más grande o chica, si H es positiva. ¿Sí? Entonces, pues yo aquí tengo, en esto, tengo que mi curvatura seccional está acotada por un número delta. ¿Sí? Entonces puedo comparar los triángulos de mi variedad con triángulos en la esfera. Y con eso yo determino que precisamente es único, usando la ley de cosenos en la esfera. ¿Sí? Entonces, pues en realidad, primero hicieron esto, Grove y Shohama, y después formalizaron esta teoría. ¿Sí?
Y pues eso sería todo. No sé si tengan preguntas o algo así. Comentarios. Cuando tomaste el tema de los regulares, Ajá. dijiste que las fibras de los extremos eran monomorfas usando el flujo. Ajá. O sea, cuando tú tomas una de las tapas y le echas a andar con el flujo, no necesariamente llegas a la otra tapa, no llegas a algo difeomorfo. Ajá. Bueno, sí. Las dos tapas son difeomorfas. Ajá. Pero digo, cuando tú solo tomas la primera tapa y echas a andar con el flujo, no llegas necesariamente a la otra tapa. Como que- Sí. Sí, porque o sea, estás usando, o sea, pasas de una hipersuperficie de nivel a otra superficie de nivel. Pero no podría pasar que Bueno, con este flujo se medio perturben las cosas, porque si no, en ese caso también serían homotópicas, ¿no? Las tapas estas. también son homotópicas. Sí, o sea, puedes corregir eso localmente. Sí, ya sé a lo que te refieres, pero puedes corregir el campo vectorial de manera que se recorra más lento cuando te vas acercando. ¿Sí? O sea, la pregunta era que si tú avanzas el campo vectorial puedes llegar a una cosa como muy... O sea, puedes llegar. O sea, que si lo paras a un tiempo, si llegas a una cosa menomorfa, pero ¿por qué justo debe esa cosa menomorfa coincide con otro valor regular de la función? O sea, otro nivel. Es que el campo vectorial es unitario. Entonces, simplemente te vas avanzando regularmente. Y también por como lo definiste a través de la distancia. Exacto. Es constante a lo largo De cada curva de nivel o hipersuperficie de nivel. ¿Sí? Ok. ¿Cómo? ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Cuando definiste que un punto fuera regular, Ajá. dijiste si existe algún vector que Ujú. divide el plano. Y luego te estás hablando de este vector para definir este flujo. Ajá. Pero el vector que te garantiza que puedas dividir Ujú. no tiene por qué ser único. Entonces, ¿cómo puedes hacer esa Lo, división diferencial? lo haces unitario. El unitario y ya. Pero, o sea, pueden ser muchas direcciones. En particular, sí. O sea, si solo hay una geodésica, pues hay una infinidad de vectores que dividen Ajá. la tangente en dos partes, Ujú. que todas, que es única, Ajá. quedan de un lado. Ujú. O sea, ¿cómo defines formalmente pues ese vector? Es el que te maximiza. O sea, a ver, tenemos, a ver aquí. Si tenemos un punto y decimos que todas las geodésicas, bueno, sí. A ver. Pues te tomas uno cualquiera. Pero luego quieres que esa elección global sea diferenciada. Sí, o sea, localmente lo vas a poder hacer diferenciable, o sea, es un resultadito, y globalmente lo haces con particiones de la unidad. Entonces al final, sí consigues un campo vectorial suave. Suave fuera de los puntos críticos. No hay una manera como canónica de elegirlo así como el que te maximiza. No, no, ¿sí? Y bueno, todas estas ideas imagínense que ya ignoran que estamos viviendo en una variedad riemanniana y ahora solo estamos en un espacio métrico, entonces también podemos trabajar con ello. Nada más que es un poco más complicado encontrar puntos críticos y puntos y segmentos geodésicos, ¿sí? Porque pues ya se vuelven más feos. Pero, o sea, Ahorita si M es completa y acotada, o sea, tiene diámetro acotado, no sería si está compacto. no, si es completa, pues Rn es completo y no tiene diámetro. Pero no tiene diámetro acotado. No, Diámetro finito. ajá. Por eso le pedimos que sea... Por eso, pero entonces, o sea, como que creo que ni siquiera tienes que usar el teorema de Monet para probar para tener la condición de compacidad. O sea, M completa más diámetro finito, compacto, es lo que yo digo. Ajá. A ver, espérame un segundito y te aclaro. Sí, es mi error. Es que esta es la que supones y esta es la que te da Monet. Sí, entonces el diámetro está acotado por debajo, no por arriba. Sí, entonces a priori no sabes. No, perdón.
¿Algo más? ¿Comentarios? ¿Y hay más como para escribir otro tipo de espacios de convenciones? No lo sé. Hay con discos y con, como les llaman, teoremas del alma. Entonces son como para ver que hay una superficie ahí bonita, con cierta regularidad dentro de tu variedad. Sí. Pero es que es bastante difícil encontrar puntos críticos. Y cuando los encuentras, a ver cómo demuestras que es único o cómo están distribuidos. Yo pensaba en algo como teoría de Morse, ¿no? Que no calcula índices. Sí, el problema es que cuando llegas a los puntos críticos, tu función no sabe. Entonces no puedes ver la suavidad, cómo se comporta el punto crítico localmente. Nada más. ¿Vale? Y bueno, pues ya. Todos los ejemplos como interesantes, el conjunto A siempre fue un punto. Sí. ¿En qué momento entra en juego tomar otra clase de conjunto? Pues no lo sé. O sea, en realidad, si te fijas, podríamos usar como politos, o sea, casquitos fuera, o sea, centrados en el punto P como la esfera, pero en realidad la facilidad que nos da el puntito es que puedes calcular las geodésicas que llegan a él. Normalmente es muy difícil calcular una geodésica que llegue a un conjunto. ¿Sí? Entonces, eso nos da cierta libertad. Bueno. ¿Y siempre los puntos críticos te caen aislados? No necesariamente. O sea, imagínate que tu conjunto A en R2, tenemos R2, y considera el conjunto A que está a distancia 1 acá y acá también a 1. ¿Sí? El conjunto crítico es todo esto. ¿Sí? Entonces, bueno. Vale. Pues ya. Gracias. Parte del comité organizador. Gracias. Y si quieres, puedes hacer unas preguntas para que alguien se gane otra taza. A ver. No sé. No sé qué preguntarles. No sé. ¿Conocen algún otro teorema de la esfera fuera de estos dos? No, que sea homomorfa a la esfera. Eso es que existe un campo vectorial sin puntos críticos. ¿Un teorema que te clasifica la esfera? Sí, ajá, un tipo de esto, o sea, que una variedad. Ahí está. O sea, claro. A ver, ¿cómo dicen? A ver, completo. Una variedad compacta en R3 y orientable puede ser homeomorfa a la S3. ¿Puede ser? Bueno, Ok. es que ya se probó. Es simplemente conexa, compacta Y orientable. y orientable. El mismo tipo de homotopía. Ajá, el mismo tipo de homotopía. Es que está bien. Sí. Bueno, no, por eso digo, es que le completaste. Bueno, ¿y tú? Era ese. ¿También ese? Ok. Vale. Está bien. Bueno, existe otro, el teorema clásico de la esfera, que es, imagínense, que ignoran la hipótesis del diámetro y a la curvatura la acotan por arriba por 1. Entonces, ustedes tienen una variedad riemanniana completa, simplemente conexa, y esta curvatura y esta cota sobre las curvaturas, entonces es homomorfa a la esfera. Ese es
el clásico, el primero que hicieron Rauch, Klingenberg y Berger, y a partir de ahí pues salieron más como estos dos. Entonces bueno, como nota. ¿Vale? Gracias.